Muy buenas, youtuber. Hoy voy a mostrar algunos instrumentos de medición que podemos necesitar al realizar arreglos en una instalación eléctrica. Veamos lo que tiene habitualmente una toma en su interior. Reglamentariamente deben estar los cables de su interior identificados con colores. El marrón es fase o también vivo, el que da corriente. El azul celeste es el neutro, el que recibe la corriente, y el verde con raya amarilla, el que descarga la corriente a la tierra. Si vemos una tapa negra con agujero en el piso, aledaño al tablero principal de corte eléctrico, seguramente debe tener un cable conectado como la foto. El cable de tierra pasa por el tablero eléctrico, pero jamás pasa por ninguna llave de corte, y no tiene corriente, solamente sirve para que fluya corriente a la tierra, cuando tiene pérdidas un electrodoméstico, evitando que nuestro cuerpo reciba la descarga. Ya vimos que los colores de los cables identifican un uso específico, pero no todas las instalaciones respetan estos colores, por lo que si debemos cambiar algún componente, mínimamente debemos saber que el tablero eléctrico nos permite el corte general de energía y también cuál es el cable vivo de fase. Para esto existen buscapolos, que nos ayudan a reconocerlo. Hay varios tipos, como el de abajo, que se enciende una luz de neón cuando la punta del destornillador toca justamente el polo vivo de fase, y nuestro dedo la cola metálica del destornillador. De los dos buscapolos yo prefiero el buscapolo con pantalla de cuarzo, que al menos informa en aproximación el voltaje que mide. Otro de los usos de un buscapolo en un tablero confuso de cables puede ser identificar el recorrido de los cables. Reglamentariamente, los cables que vienen del medidor deben alimentar a las térmicas y disyuntores desde arriba, y debajo salen las líneas para su uso. Veamos si esto es así. Aquí tenemos la fase y cortamos la energía. No se cortó la fase, entonces corta el paso de energía de los cables de arriba. Efectivamente, corta arriba. Entonces los cables de arriba son las líneas de uso y la energía proviene de la conexión de abajo, pero para el funcionamiento es indistinto. Existe una gran variedad de buscapolos y entre ellos podemos encontrar el buscapolo con función NCB, que detecta fases sin tocar el cobre del cable, haciendo que se ilumine y genere una alarma. Este multímetro incorpora esta función también. Veamos cómo funciona. Seleccionamos la función NCB, acercamos el cable neutro, no detecta nada. Ahora el cable de fase sí lo detecta con alarma. Veamos otra utilidad de un multímetro, como ser medir el voltaje de la línea en una toma, ya sea verificar si llega al voltaje requerido. Para esto debemos seleccionar el dial según el modelo de multímetro, lo que aparece escrito como B y una onda, BCA o ACB. Como las instalaciones pueden ser 110 o 220 volts mayoritariamente, en el caso de Argentina 220 volts, optar a elegir el rango más alto si hay más de uno, hasta 750 volts. Luego colocar las puntas en los dos agujeros ranuras como se muestra en la foto. Recién se mostró cómo medir el voltaje fase y neutro que nos daba el voltaje de línea. Ahora vamos a medir fase y tierra que debiera medir el mismo voltaje. Primero debemos reconocer la fase de uno de los dos agujeros ranuras. Y ya sabemos que la ranura inferior siempre es tierra, entonces ya podemos medir el voltaje fase y tierra, que tiene un voltaje cercano a fase y neutro. Cuando la fase y tierra es bastante baja respecto a fase y neutro, quiere decir que la descarga a tierra es mala o no está debidamente realizada. Cuando disponemos de una pinza amperométrica, podemos medir la corriente que pasa por un cable, expresado en amperios. Por ejemplo, nos sirve para comprobar si la corriente que pasa por la termomagnética es menor al indicado en su etiqueta de corte, que es lo correcto. Pero cuando se registra un valor mayor, es lógico que corte rápidamente, aunque hay ocasiones en que corta aún con bajo amperaje, lo que nos obliga a cambiarla por algún deterioro interno. Veamos ahora cuánta corriente circula en una línea. Debemos seleccionar la pinza amperométrica en la medición de amperaje. Según el modelo podrá figurar una A y una ondita, AC o AK. El mínimo rango a elegir en este caso es de hasta 200 A. Y dentro del aro colocamos el cable de la línea con consumo que deseamos medir, ya sea fase o neutro, nunca ambos cables, porque se neutraliza el campo magnético de ambos ya que son opuestos. Aquí el más accesible fue fase.
Activamos la termomagnética de esta línea y comienza un cierto consumo. Justamente circulan por el cable alrededor de 8 A y la térmica dice 15 A, o sea que circula más de la mitad de la corriente de corte. Si llegara a pasar por el cable mucho más de 15 A, seguro que corta la térmica en algunos minutos, y corta instantáneamente si superamos varias veces los 15 A. Esto ocurre cuando hay un cortocircuito, que debemos evitar derretir los cables por calentarlos rápidamente, por exceso de corriente. Un multímetro también nos sirve para testear si un circuito no está cortado, con lo que debemos asegurar que haya continuidad. Esto se logra midiendo bajas resistencias, entonces seleccionamos el dial de multímetro al menor rango de resistencia, que incluye también un dibujo de parlante con ondas. Este tester tiene como primer rango la medición de hasta 200 ohmios, y cuando la resistencia medida es baja también suena un bip. Veamos cómo funciona. Ahora verifiquemos la continuidad de una llave interruptora de luz, tocando los tornillos prensa cable. Aquí hay continuidad. Se abrió el circuito. Cerramos el circuito. También podemos testear si un electrodoméstico tiene conectada la descarga a tierra en la tercer pata del enchufe. En este caso, una tostadora. Debemos tocar con las puntas la tercer pata y la carcasa metálica si existe continuidad. Efectivamente, la tercer pata está unida con la carcasa metálica. Antes de seguir el concepto de resistencia, cabe aclarar que cuando medimos con el multímetro un circuito abierto o una resistencia más grande que el rango elegido, nos mostrará un 1 delante o las siglas OL, de acuerdo al multímetro en realidad. Veamos cómo medir la resistencia interna de un electrodoméstico, en este caso el de una tostadora, al cual debemos tocar con las puntas del multímetro las dos patas del enchufe. Para facilitar el contacto de las puntas del multímetro con las patas del enchufe, emplearemos unas pinzas tipo cocodrilo y el multímetro lo preparamos para medir resistencias al menor rango, hasta 200 ohmios. Ahora debemos activar el encendido de la tostadora, que lo hacemos hundiendo la palanca gris. Se observa una resistencia de 64,2 ohmios. Y con esta resistencia también podemos saber la corriente que circulará por el conductor de la tostadora si la conectamos a la red. Haciendo uso de la ley de Ohm y sabiendo de que V es 220 volt y la resistencia 64,2 ohmios, resulta que la corriente que pasa es 3,4 amperes. Veamos ahora lo que ocurre si la resistencia de la tostadora hubiera medido 1 ohmio. La corriente que circulará entonces será de 220 amperes, es decir que aumentó excesivamente, lo que es lógico, ya que si en un circuito no hay nada que ofrezca un freno como resistencia, pasará toda la corriente de un conductor al otro, transformándose en un circuito corto, bien llamado cortocircuito. O sea que la tostadora tiene un cortocircuito. Podría ocurrir lo mismo en la instalación eléctrica, que aún habiendo desconectado todos los electrodomésticos y luces, sigue saltando la termomagnética. La línea sin nada en funcionamiento puede ser considerada un circuito abierto, pero debe ocurrir que los cables en algún sector tienen un consumo algo excedido, generando al cable un recalentamiento que derrite la aislación, y estando los cables apretados dentro de las cajas, hacen fácil un contacto directo entre fase y neutro, como un cortocircuito. Esto lo podemos testear con el multímetro. Debemos desconectar de la térmica los cables fase y neutro de la línea, es decir, desenergizar esta línea, y luego tocamos las puntas del multímetro con los extremos de los cables desenergizados. De medirse continuidad o resistencia muy baja, hay un cortocircuito.